sostenibilidad, esta vez hablando del servicio en el Metro de México. Para ello, vamos a contar con la presencia del actual director de Sistemas Integrados de Transporte, CTS Embark México, administrador público en la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá, Colombia. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Fernando Páez Mendieta. Se preguntarán qué hace un colombiano hablando del Metro de México, pero pues esa es la vida, la vinculación al sistema de transporte, a los sistemas de transporte de Latinoamérica tiene hoy un movimiento importante de latinoamericanos interesados en que cambie la prestación del servicio público de transporte, y eso hace que estemos moviéndonos por los diferentes países justamente viviendo las experiencias y compartiendo las experiencias que hemos tenido que afrontar en las diferentes ciudades. Hoy me encuentro en México, valga decir que uso todos los días el sistema metro para ir a mi trabajo. No es fácil, es un tema bastante complejo, dado que partimos un poco del hecho de que moverse en la Ciudad de México es un tema que duele. Duele por el nivel de estrés que genera, duele por los tiempos de viaje y duele por tres factores principalmente. La alta motorización que existe en la ciudad, hay 4.5 millones de vehículos, la mala calidad del transporte público en general, y ahora vamos a ver eso cómo se comporta, y en general todos los efectos que tiene este diagnóstico en términos de condiciones de salud y de estrés en la población. Realmente es una situación, el tema de la movilidad en la Ciudad de México, que pues es hoy de primer orden en términos de atención por parte de los gobiernos de la Ciudad de México. Y desde CTS Embark México, cuya misión es catalizar soluciones de movilidad urbana sustentable, venimos estudiando cómo lograr que en la construcción y transformación del sistema de transporte público se estructuren sistemas de transporte público de calidad. Y voy a partir un poco para eso de los elementos que ahora se mencionaban en la presentación, y es un poco reflexionar alrededor de qué es la calidad en el transporte público, y sin duda pues estos elementos que fueron mencionados también ahora en la presentación, que marcan el tema de la calidad del transporte público, el servicio ofertado, la accesibilidad, la atención al usuario, la información, el tiempo de viaje, la seguridad vial y la seguridad personal, el impacto ambiental, son elementos alrededor de los cuales debe estarse pensando la prestación del servicio público de transporte. Y es responsabilidad no solo del gobierno, en la medida en que en el marco del derecho a la movilidad, el transporte público se constituye como un elemento fundamental, como un servicio público esencial. La gente requiere moverse, y el transporte público sin duda, y principalmente en nuestras ciudades, tiene una participación muy alta por parte de quien los usa, por lo cual es una responsabilidad de los gestores públicos garantizar el servicio público de transporte y por supuesto garantizarlo en las mejores condiciones. Pero en algunos casos, cuando la prestación no se hace directamente por parte del Estado, pues entran los operadores privados, y aquí lo más importante es que existan reglas claras de prestación del servicio, cuáles son los estándares de servicio, hasta dónde llega la responsabilidad del operador en términos de lograr que esos elementos de calidad se cumplan. De tal manera que el enfoque de esto pues requiere además pensar en que el tema de lograr esos factores de calidad no es un tema solo del producto, sino es del proceso y del sistema de planeación que se tenga para la solución de sistemas de transporte público. Y los factores de calidad en el transporte público para lograr el cumplimiento de esos elementos que vimos en la diapositiva anterior, pues lo primero es que se piensen desde el momento en que se diseñan los sistemas de transporte, de tal forma que haya una inserción en un plan de movilidad basado en una visión de ciudad. Sin duda, el sistema de transporte público y en general el sistema de transporte es uno de los componentes fundamentales de los sistemas generales que logran que la ciudad funcione, y tener un sistema de transporte que no está estructurado en el marco de una visión de ciudad, de cómo funciona la ciudad, pues sin duda desde ahí se empieza a entrar un poco en vía contraria en cómo debe ser la calidad del transporte. Por otra parte, el transporte debe ser un elemento preponderante en la promoción del desarrollo urbano. ¿Cómo lograr que a través del desarrollo de sistemas de transporte en el marco de esa visión de ciudad se logre que el desarrollo urbano de las ciudades sea mucho más efectivo? ¿Qué está sucediendo hoy en la Ciudad de México y en general en su zona conurbada? La población de México, y ahora lo vamos a ver, está en 9 millones y hace
desde el 2010, desde hace 10 años no tiene un crecimiento importante, pero sí el crecimiento se está dando en la zona conurbada al punto de que hay 22 millones de habitantes. ¿Y qué es lo que sucede? Que el desarrollo de los grupos de desarrollo de viviendas se están dando en los límites de la ciudad en conexión con el Estado de México, y eso hace que el sistema de transporte público se haga mucho más costoso y más difícil. De tal manera que esto de pensar el transporte público como un eje estructurador de ciudad y que logre que la ciudad se conecte más fácil, pues hace parte de lograr esos elementos en la calidad del transporte. Lo otro es, ojalá lograr, y en eso Madrid y en general en Europa se ha logrado avanzar bastante, es lograr tener una red integrada de transporte público. Lo que sucede normalmente en nuestros países es que vemos cada uno de los modos de transporte funcionando de manera individual, funcionando con responsabilidades distintas, diferentes entidades y con unas miradas que no tienen un foco de prestación de la calidad del servicio, de tal manera que el usuario reciba un servicio puerta a puerta de excelentes condiciones. De tal manera que hay que pensar, cuando pensamos en calidad del transporte público, en un sistema integrado de transporte que logre que a través de diferentes mecanismos se preste el servicio al usuario, donde para el usuario es transparente el sistema tarifario, el medio de pago, la infraestructura misma que permite la conectividad. Pero por otra parte, la atención de las aspiraciones básicas de movilidad, accesibilidad de la población, costo asequible, tarifas adecuadas para los usuarios. Este es un tema que es fundamental y es un tema demasiado sensible frente a la prestación del servicio, que se logre una conectividad efectiva con los sistemas de transporte público, por supuesto un tema de rapidez. Ahora cuando veamos el video del inicio de este evento, cuando muestran cómo el hecho de tener un sistema de transporte de otras características, donde hay prioridad, donde hay unas condiciones distintas, logra que con la rapidez que tienen el desplazamiento, pues tener unos ahorros de viaje que sin duda mejoran su calidad de vida, confiabilidad en el sistema, que efectivamente se logre que el servicio se preste en los momentos en que está programado, comodidad en la medida de lo posible, que también está asociado a un tema de cuánto cuesta el servicio para que sea efectivamente cómodo, y un tema de seguridad. Seguridad, repito, no solo personal, sino seguridad vial, que debe ser garantizada por el sistema. Por otra parte, que se logre que la operación del transporte sea planificada y controlada con base en esos estándares de calidad que se definan y que regulan la relación, bien sea entre el mismo ente público que presta el servicio o entre el sector público y el sector privado. Eso debe considerar no solo la operación de transporte, sino en general el funcionamiento del tráfico general de la ciudad, para ver cómo se logra a través de operación planificada y controlada sobre la base de esos estándares de calidad apuntarle a un servicio de transporte público de calidad. Comunicación apropiada con todos los sectores de la sociedad. Eso implica que los sistemas cuenten con planes de comunicación, de marketing, que tenga una marca, que tenga una apropiación por parte del ciudadano, e información a diversas audiencias. No es lo mismo informar a la gente sobre los proyectos, y repito, en las diferentes etapas de planeación, de implantación y de operación, porque son actores distintos, mensajes distintos, momentos distintos, escenarios distintos, y eso debe considerarse en términos de la implantación y transformación de los sistemas de transporte público, que la marca del sistema también genere un sentido de apropiación del ciudadano, que tiene que generar pues el orgullo de tener un sistema de transporte público que le genera beneficios. Incorporación de avances tecnológicos y servicios al cliente, lograr que a través de la tecnología y de otras herramientas se logre fidelizar y atraer a los clientes, a los usuarios del transporte público, en la medida en que haya una comunicación mucho más directa, mucho más cerrada, y que se tenga la voz del cliente de manera importante. Por supuesto, logramos apuntar al cumplimiento de esos factores de calidad que vimos en la primera diapositiva. Lo otro, viabilidad económica y financiera. Repito, el tema de la tarifa es fundamental como un elemento de calidad en la prestación del servicio, pero además pensar cómo el sistema de transporte puede generar recursos adicionales que pueden generar el aumento de la eficiencia, venta de otros servicios, como la publicidad, la explotación de espacios dentro de los mismos sistemas, que no solo generan beneficios en términos de servicios a los usuarios, sino que permiten ingresos a los sistemas para garantizar
su sostenibilidad y, como lo mencionamos allí, aumentar la eficiencia en la prestación del servicio. Y por último, la apropiación de los cobeneficios, promover la equidad e inclusión social, la seguridad vial, la ciudadana, la salud y por supuesto la reducción de emisiones. Estos elementos de factores determinantes de la calidad en el transporte público, no quería dejar de mencionarlos, de calidad del servicio en abstracto. Y un poco ahora sí entrar a ver cómo vemos nosotros desde EMBARC el funcionamiento del metro de la Ciudad de México en el marco de un contexto de ciudad que tiene 9 millones de habitantes en el Distrito Federal, 21 millones de habitantes en lo que se llama la zona metropolitana del Valle de México, constituyéndose como la tercera aglomeración más grande del mundo. Son 21 millones de habitantes puestos en una extensión de 1.485 kilómetros cuadrados, con unas dificultades de desplazamiento, como lo mencionaba, derivada de estos aspectos de alta motorización, mala calidad del transporte público principalmente. ¿Cómo se mueven los mexicanos en la zona metropolitana del Valle de México? La mayoría de ellos en transporte público, el 57%, usan el transporte público para llegar de sus orígenes a sus destinos, 15% el transporte privado y el 28% el transporte no motorizado, que está poco repartido entre bicicleta y tramos que la gente recorre a pie, porque en la mayoría de los casos buscan ubicarse también cerca de sus sitios de trabajo, de sus sitios de estudio, para evitar esta tortura que implica desplazarse en la Ciudad de México, muchas veces con desplazamientos hasta de 3 horas, usando, no sé, 3 o 4 transbordos. De estos tramos de viaje de transporte público, pues se atienden en toda la zona metropolitana del Valle de México a través de una línea de tren ligero, una línea de tren suburbano, 12 líneas de metro, 4 líneas de BRT, que es Metrobús, 2 corredores de buses eléctricos denominados cero emisiones, 46 centros de transferencia modal, un programa de bicicletas públicas que es Ecobici, con 4.500 bicicletas en 275 cicloestaciones, tramos peatonales. Se han venido peatonalizando algunos sectores de la ciudad para facilitar los desplazamientos a pie, principalmente en el centro de la ciudad, pero por último el transporte público concesionado, que en medio de esta composición de modos en los que se ofrece el transporte representa casi el 60% de los viajes de la ciudad. Pero como ustedes ven ahí en la gráfica, cada uno de estos modos se ofrece de manera individual, cada uno tiene una autoridad distinta, no hay ninguna integración tarifaria, la integración física es absolutamente deficiente, y bueno, pues está avanzando en tratar de lograr algún modo de integración, pero el primer foco de atención en este momento está centrado en lograr formalizar el transporte público concesionado. Hay aproximadamente 30.000 vehículos entre micros y combis que prestan el servicio, que son pues vehículos que están en absoluto deterioro, la calidad del servicio es pésima, los buses están sucios. Bueno, hay una cantidad de factores. Se trató de avanzar en la administración pasada en la adjudicación de corredores de transporte público. Esto ha generado dentro de ese gremio del transporte público unos problemas muy complicados, porque quienes se constituyeron como empresa y estaban prestando el servicio en los corredores no les han retirado el resto del transporte público. Entonces se crea todo un desequilibrio económico, donde quienes quieren ordenarse pues ya tienen, después de un par de años, sus empresas prácticamente en quiebra. De tal manera que esta es la oferta de transporte público, y dentro de eso, que son 18.6 millones de viajes en transporte público, el metro atiende 4.5 millones de viajes. El resto pues está atendido por el BRT, algunos viajes por el tren ligero, y como les mencionaba, la mayoría de los viajes están atendidos por el resto del transporte, que básicamente son los micros, la red de buses eléctricos y una red de transporte público que también está constituida para la prestación del servicio. Esos 4.5 millones los atiende el metro en 225 kilómetros de longitud, 195 estaciones, con una velocidad comercial de 35 kilómetros, es como la velocidad promedio de la prestación de los servicios en metro,
Son 12 líneas, tiene 3.213 vagones y, ya lo decíamos, atiende 4.5 millones de viajes diarios. Tiene 390 trenes, 321 neumáticos y 69 férreos. La capacidad más o menos de los trenes en los de 6 vagones son 1.020 cupos y en los de 9 vagones 1.530. En la hora de mayor demanda de transporte operan más o menos 282 trenes, los otros 108 pues están en actividades de mantenimiento mayor, rehabilitación, proyectos especiales o como flota de reserva para atender contingencias dentro del sistema. La institucionalidad, que es muy importante en términos de la prestación del servicio, está a cargo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que es un organismo público descentralizado que depende del Distrito Federal, y el objetivo de ellos es la construcción, operación y explotación del metro. Esa es su misión especial, es decir, que toda la construcción y operación está en manos de una entidad pública que hoy tiene 12.400 empleados aproximadamente, con un sindicato muy fuerte, pero que requiere además apoyo permanente, dada la alta ocupación por parte de la policía del Distrito Federal, principalmente en las horas punta, porque la alta ocupación genera muchas complicaciones en términos de seguridad, principalmente, y de permanentes confrontaciones de los usuarios por la dificultad en el ingreso a los trenes. Como ven, la infraestructura pues tiene no solo trenes subterráneos, sino trenes de superficie y también tren elevado. 115 estaciones son subterráneas, 54 estaciones están en superficie y 26 estaciones están en el tramo elevado. La infraestructura en general es una infraestructura generosa, hay capacidad en los andenes, en las terminales, como ven ustedes allí, hay una cultura metro, donde el ciudadano mexicano pues está absolutamente apropiado de su sistema, porque además es un sistema que le genera, en medio de esta descripción que decíamos de la movilidad, pues tiempos de viaje realmente importantes. Se están consolidando cada vez más los centros de transferencia modal. Hoy hay 46 centros de transferencia modal que en lo ideal deberían ser puntos donde se logre la integración de los diferentes sistemas. Sin embargo, no se ha logrado una verdadera integración en estos puntos de transferencia modal. La gráfica que tenemos, la foto que tenemos del lado derecho, es un recién centro, que es el centro de transferencia modal El Rosario, que ha sido recién inaugurado y que está buscando otra forma de operar de estos puntos donde llegan los usuarios del metro para que encuentren diferentes servicios y que estos puntos se mantengan limpios y permitan una mejor operación del metro. Aquí tenemos uno de los centros de transferencia modal de Tláhuac, que es en la última línea que se construyó, la línea 12, que por supuesto no tiene las mismas características, y si uno revisara los restantes 44 centros de transferencia modal, hay unos donde definitivamente realmente las condiciones son absolutamente precarias, la accidentalidad es muy alta, la congestión por micros que llegan a alimentar allí el servicio de metro pues es bastante compleja. Uno de los aspectos importantes del metro es el tema de la iconografía de las estaciones. Creo que nuevamente el ciudadano mexicano tiene una apropiación con su sistema metro y es justamente por este tipo de cosas. Cada una de las estaciones de los puntos de parada tiene una iconografía que se relaciona con algún hito relevante de la ciudad. Entonces van a encontrar que los mapas y guías para las diferentes estaciones, cada uno está representado con uno de estos iconos, que detrás de ello tienen toda una investigación alrededor de qué pasa en ese sector de la ciudad. Entre otras cosas, dado que la ubicación dentro de la ciudad es tan difícil, sin duda el sistema metro se vuelve un referente de ubicación de la ciudad para cualquier evento en términos de movilidad. La señalización dentro del sistema pues es verdaderamente clara, creo que requiere aún hoy en día una revisión. Hay señalización externa, señalización interna que muestra efectivamente cuáles son los servicios que se prestan, pero es tal el nivel de ocupación que sin duda nosotros consideramos que requiere una revisión de manera importante. No obstante, hay una unidad, digamos, de señalización dentro de todo el sistema. Cada línea
tiene un color determinado, están indicadas las correspondencias en los puntos donde existen. Como medio de pago, hoy existen dos medios de pago: los boletos electrónicos, que vienen funcionando desde que nació el sistema y convive con el sistema de tarjetas inteligentes sin contacto, excepto en la última línea, que solo maneja tarjetas inteligentes sin contacto, pero este hecho permitió que ya esa tarjeta inteligente sin contacto se pueda usar por lo menos en dos de los modos de transporte público. Ya la tarjeta inteligente del metro se puede usar también en las líneas de Metrobús, perdón. Pero hay fallas, que la primera de esas fallas es la alta ocupación, y yo creo que esto es un tema que no se va a resolver en el inmediato plazo, y aún creo que ni en el mediano plazo. La línea 12 empezó a funcionar en el mes de diciembre y a los 2 días ya había colapsado, porque es tal el volumen de personas que se mueven, y esta situación se vive todos los días en la hora punta. Esto, por supuesto, no es calidad del servicio, pero es absolutamente inevitable dado el volumen de personas que se mueven en el sistema metro. Aquí esto lo que genera son problemas de inseguridad, problemas de acoso sexual, que han llevado a que los vagones se segreguen entre vagones para mujeres y vagones para hombres. Entonces, cuando vas entrando al sistema de transporte, tienes guías que te llevan a sitios donde los vagones están solo para mujeres, porque las denuncias por acoso sexual diarias son altísimas. Por otra parte, robos y permanentes confrontaciones entre los usuarios por esta situación, que fácilmente se ilustra, y esto no es esto es solamente tomado de la realidad. Lo otro es que muchas veces hay irregularidad en el servicio. La tecnología del metro se ha quedado un poco rezagada, y las fallas también en algunos de los digamos, de la tecnología que se está usando ahora genera situaciones de espera en algunos casos, y principalmente en algunas líneas, que generan este tipo de situaciones. Y esto solo para llamar la atención, ahora que está Lima en el desarrollo de su sistema de transporte, para pensar muy bien en las proyecciones de demanda que vaya a tener el sistema y evitar este tipo de situaciones que, sin duda, repito, a pesar de que tienen el metro, y ya lo vamos a ver, una calificación muy importante por parte de los ciudadanos, todos los días quienes usamos el sistema nos vemos sometidos a este tipo de situaciones. Otras fallas es la invasión del espacio público, y aquí nuevamente es un tema que involucra a los gestores públicos, no solo de la autoridad metro, sino a la autoridad del espacio público, a las delegaciones locales, que tienen la responsabilidad de este control. Pero la situación que se vive en las entradas de la gran mayoría de las estaciones del metro es lo que estamos viendo en estas fotos. Una invasión del espacio público por ventas ambulantes que dificultan el ingreso a las estaciones, generan mucho riesgo para los usuarios en términos del resto del tráfico general de la ciudad, porque los andenes están ocupados por este tipo de situaciones, y, digamos, tampoco se ve una solución pronta para este problema. El otro tema son las ventas ambulantes dentro de los trenes, de tal manera que lo que encuentra uno es que hay personas que llevan los parlantes con unos volúmenes impresionantes, o vendiendo toda serie de productos. Creo que en un trayecto de 20 minutos perfectamente puedes tener en el vagón en el que tú vas 5 vendedores ambulantes, pero sin ninguna dificultad, excepto en los momentos de hora pico, donde efectivamente pues no tienen la posibilidad de hacerlo porque resulta imposible. Otro es el tema de conectividad con otros modos, y cuando hablábamos de integración del transporte público, lo que se empieza a presentar es que, aunque existe el Metrobús, que es organizado, que presta un buen servicio, existe el tren suburbano, existe el metro, aquí en este punto, que es la estación de Buenavista, ni siquiera la señalización propia de cada uno de los sistemas es igual. Pero por otra parte, no hay conexión. Hay 3 líneas del BRT que llegan a puntos distintos, y para poderse conectar hay que pasar calles y calles para lograr tener la conexión con las 3 líneas. Y luego está el metro, donde existe una situación similar. No hay condiciones físicas que permitan la integración. Esto citando aquí un ejemplo, pero es un tema que se presenta de manera permanente. No obstante, cuando se hacen las mediciones sobre la percepción de los usuarios en general del transporte público, de los diferentes modos que se ofrecen, la opinión efectiva acerca del metro es la más alta, es del 80%, es decir, dadas las dificultades de movilizarse dentro de la Ciudad de México, sin duda el metro
se vuelven una de las soluciones más efectivas. De los que se encuentran mejor calificados está el tema del Metrobús, que es el BRT, los trolebuses que también tienen su carril confinado, y el metro, pero quien tiene la calificación más alta en términos de una opinión efectiva, si cruzamos la opinión positiva frente a la opinión negativa, que es del 80%, es el metro. Adicionalmente, indagando a los usuarios sobre cuál es el sistema de transporte público que prefiere, tomando en cuenta diferentes características, por rapidez, pues el de mayor elegibilidad, o el que prefieren es el metro. En términos de puntualidad de los usuarios, a pesar de la irregularidad del servicio en algunas líneas, pues es el metro también. En términos de comodidad, a pesar de lo que vimos en las imágenes, es el metro, seguido por el Metrobús y por supuesto pues después los otros modos. En términos de seguridad, el metro, seguido por el Metrobús, que pues tiene también un poco de menor participación en términos de su uso. Hoy el Metrobús mueve un porcentaje muy bajo de pasajeros en el transporte público. En términos de costo, sin duda, con una tarifa de 3 pesos, .23 centavos de dólares, pues el de mayor preferencia es el metro. Y en términos de confianza al operador del medio de transporte, como les mencionaba, los ciudadanos mexicanos se identifican mucho con su servicio de transporte metro. Esto para decir y mostrar que Lima, que es una ciudad similar en términos de su funcionamiento del transporte público al Distrito Federal, debe prever que en términos de este desarrollo que está teniendo de metro, de BRT, de organización del transporte público, prever todos esos factores que garantizan la calidad en la prestación del servicio y prever que estas situaciones que está viviendo hoy la Ciudad de México se puedan evitar, en términos de que la gestión de calidad no se da solo en la medición de si el cliente está satisfecho con el producto o no, sino se da en los procesos de planeación, en los procesos de implantación y en los procesos de operación. Es decir, el tema de la calidad debe estar presente desde la concepción de los mismos sistemas, y creo que hoy se convierte para la ciudad de Lima una oportunidad el pensar un poco la planeación de los sistemas en este sentido, es decir, con un enfoque de gestión de calidad. Muchas gracias. El agradecimiento entonces para nuestro expositor Fernando Paz Mendieta, director de Sistema de Transportes de CTS Embark México.